Bueno, muy buenas noches, apreciados aprendices. Nuevamente estamos aquí en nuestra sesión número 6, que tiene que ver pues con el tema, una de las partes de la ficha que corresponde al tema de la parte del marco teórico, que es lo que nos exige pues en este caso la ficha. Pero además de eso, pues vamos a manera de información, les voy a dar algunos aspectos importantes que se tienen en cuenta dentro del marco referencial, ¿listo? Que tiene nuestro proyecto. Entonces, como les mencionaba, a las personas que llegaron pues inicialmente, ahí está el link para el registro de asistencia. El día de hoy pues ya es nuestra sexta sesión. Vamos a tener 8 sesiones dentro del proceso de formación de la competencia de investigación. Bueno, en nuestro tema número 6, pues vamos a mirar, como les comentaba, el marco referencial y la bibliografía del proyecto. Dentro de ese marco referencial, vamos a tratar lo que corresponde al marco teórico, al marco conceptual, al marco espacial y al marco temporal. Pero hay que tener en cuenta que para la ficha técnica de formulación del proyecto, del formato de Excel, solamente nos va a requerir el marco teórico. ¿Listo? Entonces, y como les comentaba, pues a manera de información les voy a dejar ese referente del marco conceptual, que es el marco espacial y el marco temporal, para que lo tengan pues de pronto como referencia, cuando de pronto lo puedan requerir en algunos trabajos más adelante. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera parte, que tiene que ver con el marco teórico. Bueno, vamos a dar algunas características de este marco teórico. La primera es que permite ubicar el tema de objeto de investigación dentro de un referente teórico o teorías existentes. Todo proyecto de investigación se enmarca dentro de unos referentes teóricos o unas teorías que seguramente ya existen, bueno, para los proyectos de investigación aplicada bajo la metodología que nosotros tenemos en el SENA. Pues en proyectos de investigación aplicada, los referentes teóricos ya existen. Entonces debemos saber identificar a qué teorías, ¿no es cierto?, vamos a llamar o vamos a referenciar para darle soporte a nuestro proyecto de investigación aplicada. Entonces, la semana pasada, en la anterior sesión, lo mencionábamos creo que tres referentes teóricos en los cuales puede reposar, por ejemplo, nuestro proyecto, o se fundamenta o va a ser la base fundamental para nosotros poder ir desarrollándolo y construyendo ese marco teórico. Entonces, tengamos en cuenta pues que ese referente teórico lo definimos nosotros, teniendo en cuenta el objeto o para qué realizamos nuestro proceso de investigación o nuestro proyecto. Bueno, además de eso es una descripción detallada de cada uno de los elementos teóricos, ¿sí? Y que afectan pues directamente a nuestro proyecto de investigación. Eso quiere decir que vamos a hacer un proceso de construcción o a través de la redacción, del análisis, de la interpretación, de la inferencia. Vamos a tomar algunos autores, algunos elementos propios de las teorías de cada uno de ellos y los vamos a contextualizar a cada uno de nuestros proyectos. Por eso hablamos de que se debe hacer una descripción detallada de cada uno de esos elementos teóricos a los cuales pues vamos a hacer referencia en nuestro proyecto. Se supone una identificación, mire, también de fuentes secundarias sobre las cuales se puede diseñar la investigación. Recuerden que la semana pasada habíamos visto que existen dos tipos de fuentes, ¿no es cierto? Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Habíamos dicho que las fuentes secundarias pues son aquellas que uno o el investigador recurre producto de otras investigaciones. Eso se pueden dar en documentos, bueno, hay diferentes fuentes. Recuerden que están los libros, los textos digitales, los podcasts, todo lo que tiene que ver con la cibergrafía, ¿sí? Todos los documentos que nosotros encontramos en la red, los documentos en físico, pueden haber ahí algunos documentos pues que estén
o sean de ayuda dentro internos, por ejemplo, que la empresa o la institución a la que vamos a escoger comunidad de análisis le vamos a hacer ese proceso investigativo, o pueden ser externos, ¿no? Lo mirábamos la semana pasada también a través del buscador de Google Académico, habíamos dicho que podíamos buscar muchos libros, artículos, revistas, ¿sí? Pueden los videos también de YouTube, ahí seguramente hay algunos youtubers que desde el punto de vista y bajo el método científico también realizan allí sus publicaciones a través de videos y demás. Entonces todo ese tipo de fuentes secundarias, recuerden que son todas las que nosotros no, en las que nosotros no participamos, sino que lo han hecho a través de otros autores, nos van a servir para fundamentar y construir ese marco teórico en nuestro proyecto de investigación aplicada. Para la construcción de este marco teórico, pues se requiere una gran capacidad, como les comentaba, de síntesis, de comprensión de textos por parte de cada uno de ustedes, que son los investigadores, y pues no existe una norma, ¿no es cierto?, definida respecto a cuál pueda ser la extensión de ese marco teórico. Entonces, eh, porque esa es como la pregunta a veces de los aprendices y de los estudiantes de pregrado y de posgrado. Bueno, ¿cuántas hojas? ¿Qué cantidad de palabras debo tener? ¿Cuál es la extensión que debo tener en la construcción de mi marco teórico? Entonces, para eso, pues no hay una norma, no hay una regla que diga, mire, para este tipo de proyectos, su marco teórico va a requerir tantas hojas o tantas palabras o tantos caracteres. Esto va a depender principalmente del grado de profundidad de su proyecto. Hay proyectos de investigación que requieren bastantes referentes teóricos para fundamentarse, porque seguramente pues eh, hablamos mucho de la parte de la innovación, de procesos y teorías que de pronto son nuevas y se requiere ahondar un poquito más en esos referentes teóricos para que los lectores y los evaluadores, pues en este caso nuestros instructores o nuestros evaluadores de proyectos, pues tengan como el contexto de cuáles son esas teorías en las cuales se va a apoyar su proyecto. Por lo tanto, pues ya depende es de cada uno de los proyectos. En nuestro caso, aquí en los proyectos de investigación aplicada, desde el punto de vista formativo, pues no vamos a ser tan exigentes, diríamos en ese caso, frente a la extensión, ¿no? Pero sí vamos a mirar algunos aspectos que nos van a dar a nosotros un punto de partida para construir el referente teórico, el marco teórico. Yo les voy a dar aquí unas recomendaciones. Vamos a ver cómo se hace ese marco teórico, que se debe tener en cuenta, y pues algunas recomendaciones que ustedes las van a aplicar para poderlas involucrar en la ficha técnica, que es el formato de Excel. Por otra parte, pues el formato de Excel tampoco es que en su estructura, pues no especifica ni tampoco define un límite máximo de la redacción de ese marco teórico, ¿sí? De la construcción de ese marco teórico. Entonces, para el caso pues nuestro de la formación virtual, no se va a requerir pues una gran extensión del marco teórico, pero ese marco teórico debe ser suficientemente claro para efectos de sumergir nuestro proyecto de investigación y fundamentarlo en esos referentes teóricos, ¿sí? Hay unas teorías que las mencionamos al finalizar la sesión pasada, hoy las vamos a nombrar nuevamente, que seguramente deberían sí o sí estar dentro de su proyecto de investigación y hay que investigar respecto a eso, hay que tomar algunos textos y contextualizarlos. ¿Listo? Para que lo tengamos pues allí también en cuenta. Ahora sí, ¿cómo se hace el marco teórico? Mire, hay una explicación o hay una forma de hacerlo. Primero, pues se debe tomar como base un texto, ¿sí? Un referente teórico, puede ser un libro, puede ser, por ejemplo, algunos autores. Yo siempre les pregunto a mis aprendices, bueno, ¿quién es el padre de la gestión logística? ¿Quién es el padre de la administración? ¿Quién es el padre del desarrollo del software? ¿Quién es el padre de la gestión documental? Seguramente hay unos autores que ustedes
dentro de su proceso formativo miran, identifican y pues los referencian, ¿no? Dicen, mire, por ejemplo, en mi caso, ¿no? El padre de la administración pública, de la administración de empresas, o las personas más influyentes, está el señor Frederick Taylor, ¿no es cierto? El señor Maslow, bueno, también está pues el señor Ford, ¿no es cierto? Que iniciaron todo ese proceso de la documentación, del registro de los procesos, de la gestión administrativa, que tienen unos libros importantes, ¿no es cierto? Unos estudios que hasta hoy son un fundamento teórico para cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con el área administrativa, por ejemplo. Entonces, primero es identificar cuáles son las teorías, cuáles son esos autores, ¿sí? ¿Qué escribieron, ¿no es cierto? ¿Qué publicaron? ¿Qué hay dentro de de ese mundo, pues, de los referentes teóricos? Tratar de seleccionar, que eso es una de las tareas pues un poquito a veces compleja, a veces buscando los referentes teóricos, la bibliografía que nos pueda servir, pues a veces nos llenamos de muchísima información y por eso hablábamos de que se debe tener una gran capacidad de análisis y de síntesis, ¿no? De saber escoger qué es lo que nos sirve y por qué, porque pues eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y una vez identificado esos autores, esos libros, esas teorías, esos referentes bibliográficos, el segundo paso pues es hacer una lectura. Podemos decirle, pues dependiendo de la profundidad, pues puede ser una lectura detallada, pormenorizada, o puede ser una lectura generalizada de lo que, de lo que ese referente teórico nos puede aportar. Entonces, por ejemplo, si hay un libro de gestión logística y pues usted va a trabajar algo relacionado, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con tiempos y movimientos, pues no lea todo el libro, sino que busque dentro de todo ese o de ese libro, debe haber alguna parte dentro de la tabla de contenido o del índice del documento, en qué capítulo, en qué parte, en qué sección del documento se encuentra el tema de tiempos y movimientos en todo ese libro que habla de gestión logística. Y seguramente esa es la parte que a usted le va a interesar. ¿Cuál es la recomendación? Pues leerla, ¿no es cierto? Interiorizarla, hacerle ese proceso de análisis y frente a lo leído, frente a lo documentado, hacer una narración tipo ensayo, mire, que muestre los conocimientos que usted ha adquirido, ¿no es cierto?, de esas fuentes secundarias, de otras investigaciones y que puedan ser apropiados o contextualizados a su proyecto de investigación. Y esta, pues yo creo que ya todos hemos hecho un ensayo, ¿no es cierto? Eso nos lo vienen diciendo prácticamente desde el colegio, ¿no? Desde que iniciamos, pues hablemos ya desde colegio, donde nos dejan unos textos, nos ponen a leer unos documentos y nos dicen, bueno, sobre lo que usted leyó, hágase un ensayo. Yo recuerdo mucho que nos decían un ensayo de una hoja, de dos hojas, bueno, y ahí nos daban como los aspectos o los parámetros. ¿Qué es un ensayo? Pues es una narración en nuestras propias palabras, no es copiar y pegar el documento, ¿no es cierto?, que nos entregaban. Tampoco, tampoco va a ser copiar unas partes o resumirlo, eso pues tampoco tiene que ver con esta parte del marco teórico. No es resumir un texto, sino contextualizarlo. Entonces, si yo leí algo respecto a tiempos y movimientos, por ejemplo, en la distribución, ¿no es cierto?, de la optimización, hablemos de, ustedes ven mucho lo que es justo a tiempo, ¿no? Ahí habla mucho de tiempos y movimientos, se leyeron ahí un documento, un artículo puede ser, o se leyeron un capítulo de un libro. Ahora sí, bueno, una vez lo hayan leído, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una descripción, una redacción tipo ensayo que me permita a mí contextualizar lo que leí frente a la aplicabilidad de mi proyecto. Entonces, mire, que no es un resumen, ni tampoco es un copy-paste, ¿no? Es un copiar y pegar. Bueno, voy a copiar de aquí y lo voy a pasar acá, sin citar al autor, que inclusive eso pues ya se denomina como plagio, ¿no? Eso es un delito
por ejemplo, en nuestro caso académico, pues si se comprueba ese plagio, seguramente, pues dentro, esa es una sanción o una falta grave y puede dar pie a la cancelación de la matrícula. En algunos casos, por ejemplo, en la parte universitaria, pues si se comprueba eso, puede también perder la oportunidad de certificarse, de sacar su título profesional. Si ya es profesional, por ejemplo, ya en un posgrado, puede ser una especialización, una maestría, pues también puede dar pie a que usted pierda la tarjeta profesional. Y en algunos casos, pues hasta también podría, por violación de derechos de autor, pues incurrirse de pronto en multas económicas y pues si no se las puede pagar, pues obviamente la parte ya de la cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Listo, pero por eso hablamos de que esa narración tiene que ser tipo ensayo y se debe contextualizar al proyecto que yo debo trabajar o debo manejar. Listo, para que lo tengamos pues allí muy en cuenta. Mire, frente a esa construcción, esa redacción, la recomendación, como ya lo hemos mencionado, es que ustedes deben utilizar la norma APA. Recuerden que ya estamos en la séptima edición. Ahora al finalizar la presentación vamos a ver un instructivo que el SENA tiene desde hace algunos años. Mire, la norma pues hasta el momento se mantiene en su séptima edición. No ha habido necesidad de actualizar el instructivo, o sea, las especificaciones de presentación de trabajos académicos se hacen con base a esta norma internacional de presentación de trabajos académicos, que es un estándar, como les comento, y es una norma validada, sobre todo en el ámbito académico, para la presentación de trabajos escritos. Entonces, vamos a revisar esa guía también. Recuerden que la documentación está subida en la carpeta dentro de la plataforma de Desayuna. Ahí hay un espacio donde reposan pues estos documentos, estas presentaciones también, y pues los videos que permanentemente pues se están compartiendo para que ustedes hagan la revisión de la información que miramos en cada sesión. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Primero, decidir sobre qué datos son importantes, ¿no es cierto? Y que pueden respaldar nuestro proyecto. Entonces, esa es una de las funciones importantes del marco teórico, de la construcción de ese marco teórico. Que podamos identificar cuáles son esas técnicas para poder recoger la información. ¿Sí? Cuando ustedes leen, cuando ustedes se documentan respecto a la temática que quieren abordar, pues seguramente habrán otros autores que ya pasaron el mismo proceso que ustedes, ¿no es cierto? Otros investigadores y que seguramente lo han plasmado en los documentos que ya son fuente de consulta. Entonces nos permite inclusive anticiparnos tal vez algunas cosas que seguramente puedan ser acertadas o de pronto pues digan, no, mire, no tenga en cuenta este tipo de información porque seguramente no es de utilidad. Proporciona un sistema para clasificar los datos recolectados y que estos se agrupen en torno a elementos de la teoría para la cual fueron recogidos. Esto es importante también porque es que yo no puedo, dentro del proceso investigativo, pues no puedo, no debo tomar cualquier tipo de información que se me atraviese en el camino. Debo hacer un proceso de análisis y obviamente de clasificación, como les comentaba, ¿no? Pues si yo tomo un libro y pues muchos de los elementos que están en ese libro, o de esas 100 o 200 hojas de un libro, pues solamente me va a servir un capítulo que corresponde a 10 hojas, pues eso miré es clasificar esa información y tomarla para efectos de que pueda ser de utilidad en la redacción de mi marco teórico y de apoyo en mi proyecto. Profe, Orienta al qué pena investigador en la interrumpirlo un momento. descripción de la realidad observada y su análisis, en la medida en que los contenidos del marco teórico deben corresponder, como ya lo manifiesto, pues a lo que ustedes quieren realizar, ¿no es cierto? Con el fin de establecer pues Profe, esas relaciones. O sea, yo no voy a investigar en un proyecto de gestión logística, pues seguramente tal vez no va a tener nada que Qué ver pena, profe, es que un los compañero quiere temas. hablar. Ah, qué pena. Sí, ya les pongo en silencio para que... Sí,
Sí, profe, es que un compañero quiere hablar, ya puedes Ah, hablar. listo. Perfecto, lo escucho, bien pueda. Qué pena, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escucha, profe? Sí, sí, sí lo escucho. Qué pena, profe, digamos ahí en lo de las normas APA, ahí están, digamos, todas las medidas y todo para uno realizar el informe como tal de todo el proyecto. Sí, sí, claro que sí. Ahí están las recomendaciones pues de forma y de fondo. Hoy vamos a mirarle, vamos a hacerle un vistazo pues general al documento, es una guía, ¿no? Es una guía que el SENA elaboró con base en la norma, pero recuerden que ustedes pues no van a presentar el documento completo, ¿no es cierto? Porque ustedes van a presentar es una ficha metodológica, es un formato de Excel. Pero en el tema que hace referencia al marco teórico y al ítem de bibliografía, ahí sí vamos a aplicar la norma APA. Pero la norma, la guía o el instructivo, ese tiene en cuenta todo, ¿no? ¿Qué márgenes usted debe utilizar? ¿Qué títulos? ¿Cómo se escriben los subtítulos? ¿Cómo se colocan las imágenes? Si llevan, cómo se colocan los títulos, de qué manera, qué extensión deben tener, las notas al pie también, todo lo que tiene que ver con la tabla de contenido. O sea, en la guía está todo. ¿Listo? Pero nosotros, ya en nuestra ficha técnica, que es el formato de Excel, pues obviamente no vamos a aplicar todos esos requerimientos porque la que es la evidencia es un formato de Excel que no requiere que se apliquen todos esos elementos de la norma APA. Sí, solamente los ítems que corresponde al marco teórico y a la bibliografía. O sea, ya lo vamos a mirar ahorita, pero muy buena pregunta para que ustedes lo tengan en cuenta y pues no se me vayan a confundir, ¿no? Que de pronto a veces llegan y eh, aparte de la ficha de Excel, me hacen un documento completo de Word, ¿no? Y con todos los requisitos técnicos pues que exige la norma. En la evidencia no lo solicita. Entonces, si lo quiere anexar, pues adicional, lo puede hacer, claro que sí. Seguramente tiene algún documento que lo respalde. Perfecto, lo puede hacer. Pero no va a ser el criterio de evaluación, no va a ser presentar un documento, sino la ficha, porque la rúbrica está hecha para evaluar, es la ficha técnica. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a mirar. Pero muy, muy bien. Porfa, si quieren participar, me activan el micrófono. Sí, porque yo acá de pronto no los puedo ver y continuemos. ¿Sí quedó claro? Creo que habló Alexander, ¿no? Sí, profe, sí, pues, pues menos mal pregunté porque si yo iba, digamos, a hacer, o sea, yo ya lo iba a empezar a hacer así como en un En Word y Word. todo eso y Claro. poner. Entonces, por eso era la pregunta, pero gracias. Listo, perfecto. Muy bien. Avancemos entonces. Mire, otra de las funciones es que se impide que pasen inadvertidos al investigador algunos aspectos, datos, ¿no es cierto?, investigaciones o información que va a ser muy importante para su proyecto. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis aprendices, pues miren, investiguen, hagan el proceso pues de manera minuciosa respecto a lo que quieren hacer, porque seguramente hay otros investigadores, otros estudiantes, no necesariamente de nuestra región o de nuestro país, sino de manera internacional, que seguramente ya hicieron lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? Y vale la pena consultarlos, vale la pena mirar, investigarlos, leerlos, cómo les fue a ellos en lo que ustedes seguramente ahorita quieren emprender, porque seguro, también, me disculpan ahí esa palabra, seguramente ellos ya hicieron una investigación con base a lo que ustedes quieren hacer y pues ya obtuvieron algunos datos, alguna información muy importante que puede ser de utilidad, ¿no? Por eso yo también les digo, por ejemplo, a los aprendices de gestión documental, les digo, ellos tienen que tomar muchas fichas, ¿no es cierto? Que están en la norma. Hay unos formatos, hay unos documentos estandarizados
que dentro de la revisión bibliográfica que ellos hacen, dicen, mire, ya existe el formato, ay, se me escapa el nombre, para registrar los documentos, ¿no? Ya existe un formato estándar. Entonces, si ese formato a usted le sirve en su proceso de investigación, pues tómelo. O sea, no hay necesidad de que usted se lo invente o lo haga, ¿sí? Si es que ya existe. Entonces, mire que para eso nos sirve esto del marco teórico, investigar, saber qué se ha hecho, qué han hecho otros investigadores respecto al tema que ustedes quieren tratar y todo lo que nos pueda servir, pues hay que tomarlo. Obviamente, referenciando al autor. Sí, usted puede tomar lo que quiera de otros autores, pero es su responsabilidad ética es informarlo. Es que usted diga, mire, yo tomé este formato, por ejemplo, hay formatos de encuesta que seguramente ya están hechos, están en algunos proyectos, en algunas tesis, inclusive monografías, trabajos académicos, donde usted dice, ve, me sirve esta encuesta tal como está allí. Entonces, si usted la toma, está bien tomarla, ¿sí? Pero recuerde siempre en el documento que usted vaya a realizar, referenciar al autor, ¿sí? Darle los créditos intelectuales al autor de ese formato. Si usted toma una encuesta, si usted toma un documento, un informe, hay que referenciar al autor y hay que mencionarlo en qué parte. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver con esto de la norma APA porque ya nos dice claramente cómo se debe hacer. Bueno, como quinto, mire, el marco teórico se debe expresar de forma escrita, o sea que hay que escribirlo. Es un documento que puede ser sometido a la crítica y puede ser complementado y mejorado. Entonces, recuerde que el marco teórico no es una copia de otros autores, ¿sí? Sino que es una contextualización, ¿sí? Es un análisis que usted como investigador realiza a otros documentos, a otra información secundaria y mira el valor que tiene para complementar su trabajo investigativo. ¿Listo? Para que lo tengamos pues muy en cuenta y hay que inscribirlo. La mejor manera es hacerlo, como les comentaba anteriormente, a manera de ensayo. Y otra de las funciones es que homogeniza más el lenguaje técnico que ustedes desde su área de formación, desde su enfoque formativo, tienen. ¿Sí? Por ejemplo, seguramente hay algunas, yo le llamo palabras, ¿no es cierto? Hay algunos conceptos propios de la gestión logística que seguramente otras disciplinas no los tienen, no los conocen, por ejemplo, o signifiquen otra cosa, que eso es, muchas veces pasa eso, ¿no? Una cosa es hablar de ambiente o medio ambiente en las áreas de las ciencias naturales o las ciencias ambientales. Significa una cosa el medio ambiente en el área de las ciencias naturales, pero si usted lo toma el medio ambiente en el área de las ciencias administrativas o económicas, pues tienen otro contexto. Cuando hablamos de medio ambiente en el contexto administrativo, hablamos del relacionamiento entre las personas, ¿no es cierto? Y cómo fluye ese relacionamiento. Entonces hablamos del medio ambiente laboral. Mire, que en el contexto del trabajo, del proyecto que yo estoy haciendo, seguramente cambia la concepción y el entendimiento de palabras, de conceptos. Entonces, el marco teórico nos permite a nosotros, bueno, pues si yo estoy hablando de un término que seguramente dentro de esa revisión bibliográfica, pues no tiene la misma definición, pues la idea es transformarlo, cambiarlo y tomar de pronto los elementos o los conceptos, ¿no es cierto? Las palabras que seguramente desde esa área del conocimiento son más frecuentes o se utilizan. ¿Listo? Eso también lo vamos a mirar un poquito en el marco conceptual para que lo tengan en cuenta. Igual marco conceptual no nos pide la ficha, recuerden que solamente nos pide la ficha el marco teórico. ¿Listo? Entonces, para esa parte, pues también eso es una de las funciones que tiene nuestro marco teórico. Y a manera de información, pues vamos a hablar un poquito del marco conceptual para que lo tengamos en cuenta.
Mire, la función del marco conceptual es definir el significado de los términos, ¿no? O las palabras o los conceptos que se emplean con mayor frecuencia en cada uno de los proyectos. Entonces, por ejemplo, yo en la parte logística he visto mucho el término layout, ¿no? En desarrollo de software también utilizan el término layout. Entonces, ¿qué es diseño? Si hablamos de logística, el término layout, por ejemplo, ustedes lo utilizan bastante en lo que es el diseño de bodegas, ¿no? De la distribución logística de los elementos. En el desarrollo de software, el layout lo utilizan mucho en el término del desarrollo del software, del diseño del software o de la herramienta que es de sistemas, ¿no? Que se basa en esa área del conocimiento. Entonces, mire que ahí hay un concepto que seguramente se lo utiliza en diferentes disciplinas, pero su significado es distinto. ¿Listo? Entonces, hay que tenerlo en cuenta y si usted se da cuenta de que ese concepto es distinto al que se maneja en el diccionario, pues usted tiene que involucrarlo dentro del marco conceptual, que es una descripción que también usted la da con sus propias palabras y cuál es el significado que tiene ese concepto en su proyecto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta aquí. Mire, define y delimita conceptualmente los términos que pueden aparecer involucrados en las variables de investigación. O sea que hay conceptos, hay términos que se usan de manera frecuente en algunos estudios, en algunas investigaciones, y que seguramente quien está evaluando o leyendo su documento, su proyecto, por ejemplo, en mi caso, cuando me colocan a evaluar proyectos del área de la psicología, pues hay algunos conceptos que la verdad yo no conozco y lo que hago es irme al glosario, ¿no es cierto? Para que ahí en el glosario deben estar, por ejemplo, si habla de hermenéutica, listo, pues de pronto yo no conozco el concepto, pues me voy al glosario y si no está en el glosario, pues lo debo encontrar en el marco conceptual. ¿Listo? Esto sobre todo en proyectos universitarios, ¿no? Que son de pronto donde hacen un mayor grado de aporte dentro del marco teórico y también debe estar involucrado dentro del marco referencial. Entonces, el marco conceptual es una narración que describe los conceptos especializados y propios del el referente teórico, ¿sí? De su proyecto. Entonces, pero ¿cómo se hace? A manera de narración. Es como si usted fuera que es un diccionario y dijera para nosotros este concepto significa esto y hay que escribirlo, hay que colocarlo allí dentro del marco conceptual. ¿Listo? Que permite, pues como dice aquí, aclarar ciertos términos o ciertos conceptos que desde su proyecto usted necesite aclarar. El marco conceptual no se puede confundir con el glosario de términos, ¿no? El glosario de términos es la definición tipo diccionario, mientras que el marco conceptual es una construcción propia del investigador frente al concepto que usted va a manejar. ¿Listo? Entonces es muy diferente. Lo que seguramente menciona el diccionario frente a la interpretación que en su proyecto usted quiere darle a ese término. Entonces, por eso es que o está en una parte el concepto o está en otra. ¿Listo? Ahorita les doy un ejemplo. Mira, para un proyecto de investigación organizacional, por ejemplo, se debe definir qué es sistema, qué es autoridad, qué es comunicación, qué es jerarquía. Si la definición es tal cual está en el diccionario, pues yo la pondría en el glosario de términos. Pero si hay una variación en la percepción del concepto, en mi proyecto, pues debería ir en el marco conceptual. Para una investigación de economía internacional, por ejemplo, se debe definir reservas internacionales, balance de bienes, servicios, balanza de cuentas. Mire, son conceptos que
seguramente nosotros no conocemos. Y si le llega su proyecto a un profesional de una disciplina distinta a la que usted está, en la que usted está formándose, pues seguramente no va a entender, ¿no es cierto?, algunos conceptos, por lo tanto, o va al glosario y los define y busca su definición, o mira cuál es la interpretación o esa descripción que hace el investigador frente a esos términos. Recuerden también que en el marco conceptual no solamente se toma los conceptos como palabras, ¿no?, sino que pueden ser varias palabras que se utilicen en un concepto. Por ejemplo, medio ambiente organizacional. Ese es un concepto. No es solamente una palabra, sino que son varias palabras que definen un concepto y hay que darle la definición. Por ejemplo, para una investigación de consumo y sus implicaciones en la economía, seguramente los términos más utilizados pueden ser multiplicador de ocupación, multiplicador de inversión, consumo autónomo, etcétera. En el caso de ustedes de gestión logística, pues seguramente hay unos términos, conceptos que los utilizan muy frecuentemente, se detallan bastante o se utilizan bastante, y pues si no coinciden con la definición del diccionario, pues tendrían que abordarse dentro del marco conceptual. Bueno, recuerden que todo esto es a manera de información, ¿no? El marco espacial, que eso es otro de los referentes que componen el marco referencial, no nos lo solicitan, pero recuerden, ahorita con lo que vamos a mirar, ese marco espacial nosotros ya lo hemos inclusive involucrado dentro del título del proyecto. El marco espacial hace referencia a dónde se enmarca el conocimiento. Recuerden que nosotros en el título dijimos que íbamos a responder una pregunta que era ¿dónde? ¿No es cierto? ¿En dónde se desarrolla el proyecto de investigación? El marco espacial tiene que ver con esta parte, ¿de dónde? Y puede identificarse, mire, no necesariamente en un... cuando hablamos de dónde siempre hacemos referencia al lugar, ¿no? Desde el punto de vista geográfico. Entonces decimos, bueno, Pasto, Cali, Medellín, Bogotá. Pero no necesariamente el marco espacial habla de un referente geográfico, sino también, por ejemplo, de un grupo social, una organización, una región geográfica, como lo que generalmente estamos acostumbrados a escuchar. En el caso de ustedes, por ejemplo, el marco espacial puede estar dado en la empresa. ¿Dónde van a desarrollar el proyecto? En la empresa. Listo, la empresa tiene un nombre. Si esa empresa pues está ubicado, tiene algunas instalaciones dentro de una ciudad, de un departamento, un municipio, un país, pues perfecto, se acompaña. Pero pueden haber empresas virtuales, ¿no es cierto? Entonces, mire, el marco espacial en ese caso va a ser solamente la empresa. ¿Listo? Y aquí hay unos ejemplos. Mire, el propósito del marco espacial pues es definir el ámbito del conocimiento en nuestro proyecto de investigación. Por ejemplo, en una empresa de confecciones de prendas femeninas en la ciudad de Pasto, Colombia. Este puede ser un referente espacial. Mire, empresa de confecciones femeninas en la ciudad de Pasto, Colombia. Empresas del sector educativo localizadas en la ciudad de Ipiales, departamento de Nariño. Las personas que sufren problemas de audición en el municipio de Huesaco, Colombia, por ejemplo, o las unidades productivas del Centro Internacional de Producción Limpia Lope en el departamento de Nariño. Miren, todos estos ejemplos hacen referencia a lo que puede llegar a ser un marco espacial. Y por último está el marco temporal. El marco temporal, como su nombre lo indica, tiene que ver con el tiempo. Mire, este concepto permite comprender la necesidad de definir el tiempo en el que se va a realizar la investigación. Entonces, nuestros proyectos generalmente, como ya lo habíamos visto en el título, se desarrollan dentro del periodo de tiempo de la etapa lectiva. Entonces, seguramente ustedes le colocarán dentro del título, ¿no es cierto? Cuando decimos cuándo, ¿no? Cuando decimos cuándo,
seguramente le colocarán ustedes para el año 2026 o durante el año 2026-2027, o sea, nuestro referente temporal en nuestros proyectos de investigación aplicada, pues van a ser en cuanto dure la etapa lectiva. ¿Listo? Entonces, pues ustedes sabrán allí en qué año o años, pues comprende todo el periodo de la etapa lectiva. Significa la importancia de determinar cuál es el espacio de tiempo al cual corresponde la información que ustedes van a levantar. Por ejemplo, si ustedes van a aplicar una encuesta, pues recuerden que una encuesta es como una fotografía. Eh, Toma datos, ¿sí? Toma esa información de un lugar específico en un periodo de tiempo determinado, que seguramente, dependiendo de los datos que usted recoja, pues seguramente no van a ser los mismos que los que se pueda recoger mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año, o varios años. ¿Sí? Por eso es importante definir el marco temporal en un proyecto, porque pues una cosa es, por ejemplo, levantar información respecto, por ejemplo, a los estilos de aprendizaje que se tienen en las instituciones de educación superior o cualquier institución educativa de hace 20 años, ¿no es cierto? Donde seguramente a veces, no sé si de pronto, no recuerdo si ya existía el Internet, eh, frente a un levantamiento de información hoy en día, ¿no? Ahora pues ya, mire, el aprendizaje es autónomo, ustedes son muestra de ello, donde la formación es virtual, es autónoma, es autodirigida, entonces solamente necesitamos sesiones para clarificar ciertos conceptos, pero lo demás ya es un trabajo independiente que lo hacemos, ¿no? Apoyados en la tecnología. Entonces mire que seguramente si aplicamos una misma encuesta de hace 20 años, pues hoy en día tal vez ya no nos arroje los resultados que se obtuvieron hace más de 2 décadas, por ejemplo. Entonces es importante definir en cuál es el marco temporal del cual se recoge la información y para definir o enmarcar en qué tiempo se está definiendo la información que nosotros estamos recogiendo. ¿Listo? El marco temporal debe indicar en qué periodo corresponde la información que se utilizará para su análisis sobre el cual se ha de construir el conocimiento. Por ejemplo, miren, el comportamiento del sector de las confecciones en Colombia en el periodo comprendido entre el año de 1990 y el año 2000. Por ejemplo, mire, aquí hay un marco temporal de 10 años. La descripción de la cultura corporativa de la empresa Molino San Nicolás en el año 2015. Aquí estoy definiendo el marco temporal de mi proyecto. La evolución de las ventas en el sector de la informática en Colombia en el año 2020. El comportamiento de la economía en Venezuela en el periodo comprendido entre el año 99 y 2020. Mire que aquí ya también hay una década, ¿no es cierto? Un poquito más de una década de esta propuesta, de este proyecto. O las unidades productivas activas en el año 2023 del Centro Internacional de Producción Limpialope. Bueno, este último ejemplo es un ejemplo real de un proyecto de investigación que yo les comenté, se desarrolló en el Centro de Producción Limpialope. Listo, entonces eso es lo que tiene que ver con el marco referencial. Recuerden que de esos 4 marcos referenciales que miramos, solamente la ficha nos exige uno, que es el marco teórico. Y el otro elemento, componente que también nos requiere la ficha es la bibliografía. Entonces, pues seguramente ustedes ya han mirado, ¿no es cierto?, algunas características de la bibliografía. Recuerden que se debe escribir o referenciar en orden alfabético, teniendo en cuenta pues el nombre o el apellido del autor más bien, y eso se hace según la norma APA. La norma APA nos dice cómo se debe referenciar en la parte de la bibliografía una referencia o una fuente de información secundaria. ¿Listo? Debe estar dentro del cuerpo del trabajo. Es necesario hacer la revisión de la norma antes de
como decía el compañero, pues sí tenemos el instructivo, pero antes de ir a elaborar nuestra bibliografía, pues es importante revisar primero qué dice la norma APA respecto a la referenciación en la parte correspondiente a la bibliografía. ¿Listo? Y mirar pues, si son fuentes de información secundarias, qué clasificación tiene, qué técnica de recolección de información se utilizó, porque dependiendo de la técnica, la norma APA nos dice, mire, si es un libro digital, hay que referenciarlo de esta forma. Si es un libro físico, hay que referenciarlo de esta forma. Si es un podcast, si es un tweet, si es una publicación en Facebook, ¿no es cierto? Si es un blog, si es una página web. Bueno, la norma APA nos dice de qué manera nosotros lo debemos referenciar. Yo aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Mire, aquí dándole clic pueden acceder al instructivo, o si no, recuerden que ya está cargado en la carpeta. Bueno, les voy a mostrar aquí unos ejemplos que yo los sustraje de ahí del instructivo. Por ejemplo, lo que generalmente pues se usa, ¿no? Son como los ejemplos más típicos en las propuestas o en los proyectos. Cuando buscamos o investigamos un artículo impreso, vamos a la biblioteca en el SENA o vamos a una biblioteca pública, ¿no es cierto? Y buscamos libros dependiendo, mire, ahí ya estamos desarrollando la metodología de la referenciación. Entonces vamos a la biblioteca, al Banco de la República y decimos, bueno, necesito ir al área de gestión administrativa o gestión logística. Entonces allá ya nos orienta, nos dice, mire, vaya a esta parte, allá va a encontrar todos los libros relacionados con la gestión logística. ¿Listo? Mire, tal cual nosotros hacemos una consulta, recuerden que no vamos a hacer la consulta en Google, en cualquier buscador, sino que nos vamos a apoyar de Google Académico o de las bibliotecas digitales o del banco de bibliotecas digitales pues que tiene contratado el SENA. Ya lo miramos la vez pasada también. Entonces, ¿qué dice la norma? Si yo busco un artículo impreso, pues debo colocar, mire, primero el apellido, el primer apellido del autor, con la primera letra en mayúscula, seguido de una coma y las iniciales de su nombre, seguido de un punto, tal como está aquí. Si son varios autores, colocamos y el apellido del segundo autor, el primer apellido, una coma y las iniciales de sus nombres. Entre paréntesis debemos colocar el año en el que se produjo el documento, seguido de un punto, y después debemos colocar el título del artículo. Después del título, en cursiva, si ustedes se dan cuenta aquí, en cursiva, debemos colocar el título de la publicación, ¿no es cierto? El volumen, entre paréntesis, el número. Recuerden que el artículo, pues pueden ser varios artículos de un mismo documento, de una misma investigación, y referenciar de qué páginas a qué páginas, por ejemplo, si está en una revista, en qué páginas está ubicado ese artículo. ¿Listo? Y aquí está el ejemplo. Mire, coloca, mire, el apellido del autor. Son dos autores, Bernal y Benavides. En el año 2013, el libro o el artículo se llama El derecho en el urbanismo y la construcción. ¿Cómo se llama la editorial o el volumen? Se llama Exema, en la edición 4, ¿no es cierto? Y de la página, ese artículo está ubicado en de la página 45 a la página 86. Y si yo tomo un artículo que busqué en Google Académico, que ya es un artículo, un periódico en línea, pues mire que la estructura se mantiene. ¿Y qué es lo que cambia al final? Mire, al final debemos colocar la URL o la página donde está alojado ese artículo. Por ejemplo, mire, aquí está. Bueno, seguramente esto es un periódico F, ¿no es cierto? Dice ahí, son unas iniciales.
El tiempo, entre paréntesis, aquí nos da toda la estructura del tiempo. Mire, dice 16 de julio del 2013. Arriba nos daba solo el año. Pues depende si está el tiempo o la fecha específica. La debemos colocar pues así aquí como está, como indica la norma. Se llama utilidad de Yahoo, creció un 46,4% en el segundo semestre. Así se llama ese artículo que lo encontramos en con este autor. ¿Y en dónde lo encontramos? En El Tiempo, en el periódico El Tiempo. Mire que El Tiempo está en cursiva, ¿sí? Y seguido de eso debemos colocar la URL en donde reposa ese documento. ¿Listo? Entonces lo debemos referenciar de esta forma. Aquí les traigo otro ejemplo de los libros, ¿no? Que eso es lo que también se utiliza bastante en los proyectos. Entonces, un libro con autor o un libro con editor. Si es un autor, mire, se mantiene la misma estructura, apellido, iniciales, año entre paréntesis. El título ya va en cursiva, ¿sí? A diferencia de acá que el título no iba en la cursiva, iba en la editorial. Y la editorial sí va ya en letra normal, ¿sí? Tal como la tenemos aquí, miren. Aquí está el autor Restrepo, las iniciales de su nombre, año 2007. El libro, sí, el libro se llama Sena 50 años de formación profesional y la editorial, mire que ese está en cursiva, seguido de la editorial, que es la editorial Sena. Y cuando el libro es con editor, pues se reemplaza, ¿no es cierto? Ya el autor con el editor. ¿Quiénes son los editores? Debemos colocar entre paréntesis ed para definir que no es un autor, sino un grupo editorial. El año de publicación, el título en cursiva y la editorial ya sería finalizando pues el texto. Si es un libro digital, recuerden que el libro digital hay que agregarle la URL de donde se encuentra alojado el libro. ¿Listo? Bueno, miremos aquí otros ejemplos. Videos en línea, que también es muy frecuente, los videos de YouTube, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, vamos al ejemplo de una vez. Se mantiene la misma estructura, mire el apellido del autor, la inicial de su nombre, el año en que fue publicado el video, el título del video, aquí dice cómo hacer una presentación sencilla en PowerPoint, y entre corchea debemos colocar que es un video, ¿listo? Y debemos definir en qué le podemos llamar, en qué página o quién, bueno, página, llamémosle página, ¿no es cierto? O operador se encuentra alojado ese video. Entonces, pues la estándar, ¿no? YouTube. Ese video lo encontré en YouTube. ¿Listo? Y está publicado allí. Entonces, como esto es un video que está en línea, pues obviamente al finalizar debemos colocar la dirección o la URL donde está alojado ese video. ¿Listo? Pero se referencia de esta forma. Entonces recuerden, en la bibliografía, la forma de referenciar es tal y cual está aquí en los ejemplos. Esto recuerden que yo lo saqué del instructivo. Ahorita miramos el instructivo. Las páginas web, que también es muy frecuente en la referenciación de nuestros proyectos. A veces encontramos información importante, por ejemplo en los blogs o en las páginas web. Lo mismo, debemos mencionar cuál es el autor, en qué año se publica, el nombre del que es del documento o del pantallazo. Bueno, seguramente tiene ahí un título, hay que mirarlo, ¿sí? Hay que definirlo, cuál es. El autor, en este caso es una organización que es la OIT, y como es un documento, como es información que está colgada en la web, pues obviamente debemos colocar la URL de la página web. Y en los blogs, pues de la misma forma. ¿Listo? Lo que sí debemos colocar entre corchete es especificar que es
web log post. Listo, que eso es cuando nosotros queremos, recuerden que una página web es diferente a un blog, ¿sí? Y debemos colocar pues qué característica tiene. En este caso pues nos dice que debemos colocarle resaltar esa referencia colocándole web log post y cuál es el título del blog y la URL en donde se encuentra pues alojado el blog. Mire, también, bueno, esto es poco frecuente, pues, pero lo quise traer acá porque a veces me preguntan, ¿no? Me dicen, bueno, y si yo encuentro de pronto una publicación, mire, por ejemplo, la OIM, el PNUD, ellos publican algunos resultados importantes, pues son datos muy puntuales, ¿no? No es que publiquen sus investigaciones en Facebook, pero sí publican muchas veces unos datos muy importantes, muy relevantes, que son producto de unas investigaciones y las publican por Facebook. Entonces, si ustedes revisan de pronto las páginas institucionales o esa red social, sobre todo del PNUD, de la OIM, ellos publican muchos datos muy importantes a través de Facebook, por ejemplo. Entonces usted dice, mire, yo encontré un dato muy importante que le apoya mucho a mi proyecto y a mí me gustaría referenciarlo. Claro que sí, usted puede coger, por ejemplo, en este caso, si es una página, es una red social, pues la misma estructura, mire, tiene el apellido, las iniciales de los nombres, cuál es el nombre de usuario que tiene en este caso el autor, debe especificar también el año, el mes, el día, el estado, ¿no es cierto? Dónde, y entre corchetes debe colocar actualización de estado si es un estado. ¿Listo? Seguramente pues a través de un estado se publicó o de un muro y posteriormente se debe colocar ya la URL en donde se encuentra alojado el documento. Recuerde que debe colocar seguido de esa actualización de estado o puede ser en el muro, aquí puede colocar el muro, debe referenciar dónde, en qué red social pues se hace referencia a esto. Puede ser por ejemplo, puede ser en X, puede ser en un estado de WhatsApp, en un estado de Facebook, en el muro de Facebook de alguna entidad, de algún investigador, inclusive de su red social. Entonces hay que decir en dónde, si en Facebook, en X, ¿no es cierto? Antes Twitter, mire, y por último, como hace parte de la cibergrafía, o sea, de la bibliografía, pero que está en línea, debe colocarse siempre la URL donde reposa la publicación. Y las páginas web, que ya lo habíamos visto también, ¿no? Bueno, entonces mire, hasta ahí pues tenemos nuestra presentación. Recuerden, para las personas que pues o iniciaron después de hacer el registro de asistencia, pues ahí está el código QR o el enlace es el mismo, hay que seleccionar únicamente la fecha, ¿sí? Donde registrando pues a la sesión que ustedes asisten. Entonces, para que le tomen allí el código y Profe, registren su buenas noches. asistencia. Buenas noches, ¿cómo están? Profe, yo terminé el trabajo y lo cargué y lo monté. Yo no sé si, Sí, bueno, sí. usted todavía no lo ha revisado para que No, usted no. sepa. Listo, perfecto. No se preocupen. Para que Si le ya eche un la vistazo y terminaron me la diga, a ver. ficha, yo ya la revisaría. Recuerden que hay que cargar es el formato de Excel, ¿no? El formatico de Sí, Excel. sí, yo lo subí en el formato de Excel. Muy bien, listo. Bueno, voy a dejar de compartir aquí y quiero mostrarles, en este caso, quiero mostrarles la guía. ¿Listo? El instructivo de la norma APA. Aquí lo tengo. ¿Dónde está? Les voy a mostrar el instructivo para que ustedes pues lo identifiquen. Es este, mire. Este está subido también, es un formato que es de PDF. Se llama instructivo del uso, instructivo uso del estilo norma APA, séptima edición. Este se elaboró en el año 2020. Desde acá
desde ese año hacia acá, pues no ha habido actualización de la norma, se mantiene. Por lo tanto, este instructivo es vigente. Aquí hay una breve introducción, algunas definiciones, algunos conceptos que, mire, de esta manera, pues ustedes pueden hacer el marco conceptual, ¿no? Si lo requiriéramos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es editor? Para este documento es la persona natural o jurídica. Bueno, ahí pues mire, esto es un ejemplo de un marco conceptual. Y desde aquí ya empieza con las instrucciones de la norma, ¿no? Ya habla del estilo, qué margen debe tener su documento. Esto, recuerden que esto es cuando lo hacemos en Word. Nosotros pues no nos aplica esta parte, pero aquí nos dice qué tipo de letras debe utilizar, el tamaño de las mismas, dependiendo del tipo de letra. Por ejemplo, si usted usa Arial, tiene que ser el tamaño 12, y si usted usa New Roman, que es como de las más comunes, pues usted debe utilizarla en tamaño 12. ¿Listo? Estas son todas las permitidas por la norma. El espaciado pues es interlineado, debe estar ajustado a doble espacio con alineación a la izquierda. Debe tener sangría, todos los primeros párrafos es una sangría a primera línea. Esta debe tener un margen específico de 1.27 centímetros y debe estar ajustada a la izquierda. Y la paginación debe ir numerada en la esquina superior derecha. ¿Listo? Con números arábigos, con la tipografía o el mismo tamaño de letra, el tipo de letra que usted escogió en la parte de acá arriba. Entonces, para que pues ustedes también lo tengan en cuenta. Bueno, no nos lo vamos a aplicar tampoco. En la titulación, pues hay títulos de primero, de segundo, de tercer nivel, de cuarto, de quinto, y cada uno de esos niveles tiene unas características. Por ejemplo, en los títulos principales van en negrita, centrados. Desde desde el subtítulo 1, o sea 1.1, nivel 2 de los subtítulos, ya son subtítulos. Estos, mire, ya no van centrados, van alineados a la izquierda y van en negrita. Desde ahí en adelante todos van alineados a la izquierda. Si se dan cuenta, miren, subtítulos, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, todos van alineados a la izquierda. Y desde el nivel 3 ya son en negrita y en cursiva. Mírenlo aquí, letra negrita cursiva. Y debe ir con un punto al final del título. Y aquí lo dice claramente. ¿Cómo se presentan las tablas? Mire, ya no, las tablas tienen un estilo, ¿no es cierto? Esta es una tabla, ¿cómo se presenta? Mire, el título debe ir ya como, ya anteriormente decíamos cuadro, ¿no? Cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, no. De acuerdo a la norma APA, cualquier cosa que se parezca a un cuadro se lo debe nombrar como una tabla. Y la numeración es consecutiva, o sea, va de la 1 en adelante, sin importar los capítulos que tenga. Entonces, pues, si hay 100 tablas, pues va de la 1 a la 100. Y el título debe ser breve, descriptivo y debe ir en cursiva. Cuando usted inserta la tabla, solamente debe insertar o debe colocar los bordes a los encabezados, como aquí, mire, el borde superior e inferior al encabezado, y al finalizar la tabla. Ya no van bordes intermedios, y como se dan cuenta también, según la norma APA, ya no se deben colocar los bordes de los verticales, sino solamente los horizontales. Y toda tabla debe tener una nota al pie, donde especifique de dónde se tomó el documento y el año. Mira, aquí está el ejemplo claro de eso. Lo mismo pasa en las figuras, ¿no? Ya no es fotografía, nada de eso. Siempre se debe colocar figura y también va numerada desde la 1 y así consecutivamente. El título debe ir en cursiva, después de eso va la imagen centrada y también debe tener una nota al pie. Mira, aquí están los ejemplos. Bueno, eso sí ya nos compete a nosotros. Recuerden que les había dicho para todos los documentos que íbamos a identificar como mínimo 5 referentes bibliográficos. La semana pasada miramos cómo identificarlos. Usted puede ingresar a Google Académico o puede ingresar a una de las bases de datos de
del SENA e identifica mínimo 5 referentes bibliográficos. ¿Listo? No menos, más los que usted desee, ¿sí? Pero mínimo 5. Vamos a identificarlos, vamos a leer en la parte que nos interese, ¿sí? Tal como lo dijimos ahorita en el desarrollo de la sesión. Supongamos que me interesan 3 hojas del libro Gestión Logística. Yo me leo esas 3 hojas. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un, una descripción tipo ensayo, que es cómo aplico yo esas 3 hojas a mi proyecto o en qué me beneficia o en qué me aporta, lo escribo. Usted puede hacer unos párrafos cortos de unas 4 o 5 renglones, ¿listo? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer unos párrafos cortos, ¿sí? De unos 4 o 5 renglones por cada referente bibliográfico. O sea que si escoge 5 referentes bibliográficos, pues va a escribir 5 párrafos en el área o en la parte donde dice marco teórico en el formato de Excel. Pero esos 5 referentes, esos 5 párrafos, recuerde que no son un copy-paste, ¿no es cierto?, de un texto, sino a manera de narración. ¿Listo? Y con eso, usted debe, de acuerdo a la norma APA, usted debe citar al autor. Entonces, aquí hay un ejemplo. Mire, bueno, este ejemplo no lo vamos a tomar, vamos a tomarlo, este ejemplo que está aquí, miren. Vamos a tomar una cita textual. Miren, aquí hay una forma de citarlo. Yo no puedo citar un texto, o por ejemplo, no puedo copiar y pegar un texto que tenga más de 40 palabras. ¿Sí? Yo puedo tomar una forma de citar un documento, es que usted copie y pegue un texto que tenga menos de 40 palabras, pero ¿qué nos dice la norma? Que usted debe abrir comillas antes de citar el texto. Mire, y cierra comillas después de citar el texto. Esto es cuando usted copia y pega. Recuerde que deben haber en esta redacción, deben haber menos de 40 palabras. Usted no puede citar un texto con más de 40 palabras si lo va a copiar y pegar. Y debe hacerlo abriendo y cerrando comillas. Pero, ¿cómo lo cita? Mire, esto es citarlo. Por ejemplo, aquí le coloca Álvarez y Trujillo, que son los apellidos de los 2 autores de este libro, en el año de 1983 indican que, abro y cierro comillas, y digo en qué página está ese texto. ¿Listo? Esto es una forma de hacerlo, o sea, abriendo y cerrando comillas, pero diciendo de qué autor lo sacó. Recuerde, esta es la forma correcta de citarlo. Esto debe ir, así debe ir en el marco, en uno de los en todos los párrafos del marco teórico. Y la otra forma es tipo ¿qué es? Tipo ensayo, ¿no? Por ejemplo, aquí, mire. Esto es una cita tipo ensayo. O sea, yo no abro ni cierro comillas. Yo ya leí el texto y empiezo a escribir. Por ejemplo, el SENA esto ya es una redacción tipo ensayo, mire. Aquí no abre ni cierra comillas, ¿sí? Sino que es una apropiación, es una contextualización de lo que usted leyó. Lo escribe, pero ¿cómo se lo cita? Entonces mire cómo inician aquí. El SENA continuamente se ha visto abocado a innovar sus estrategias de formación. Puede abrir usted con una breve introducción como esta. Y después citar. Citar es esto, mire. Según Restrepo en el año 2007, ¿no es cierto? De acuerdo a la norma PAS, recuérdelo, el año siempre se debe mencionar y lo coloca entre paréntesis y empieza a dar ya la descripción. Dice, según Restrepo en el año 2007, mire que aquí no abre ni cierra comillas, sino que aquí ya es una interpretación propia del investigador del texto que habló este señor. ¿Listo? Mire, eso es una forma de citar. Aquí está otra forma. Mire, esto es una forma. La otra forma de citar es que usted, mire, escriba primero en el medio, usted pueda citar al autor. Mire, lo puede colocar el apellido, coma, 2007 entre paréntesis.
Esta es otra forma de citarlo. O lo puede citar también al final, ¿no es cierto? Entonces usted hace el párrafo, lo desarrolla y al final coloca un punto o una coma y dice según Restrepo, entre paréntesis, 2007. ¿Listo? Entonces, mire, la norma APA aquí nos muestra de qué manera podemos citar, que es el parafraseo o lo que yo les había comentado en la presentación, que es la narración tipo ensayo. ¿Listo? Bueno, y ahora sí vamos con la bibliografía. Recuerden, en el marco teórico, mínimo 5. 5 párrafos que tengan cita, tal como lo miramos ahorita. Y en la bibliografía, vamos a tomar en cuenta ya aquí cómo debemos colocar en la bibliografía. Ahorita lo voy a hacer pues con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, yo aquí tengo abierta la ficha. Mire, aquí en referencias bibliográficas me dice que yo debo colocar aquí las citas. Entonces, voy a hacer el ejercicio. Aquí voy a colocar la primera cita. Bueno, no le vamos a colocarlo en número, ¿listo? Sino directamente tal como lo dice la norma. Entonces, si yo me voy a Google Académico, ¿no es cierto? Y hago mi búsqueda a través del sistema o de la estructura booleana, lo miramos la vez pasada. Mire, yo hago una búsqueda aquí con unas palabras clave, que es gestión, logística, la de un libro. Yo hago esa búsqueda aquí y miro que quiero tomar este libro, miren. Este libro se llama Gestión Logística Integral, tercera edición, las mejores prácticas de la cadena de abastecimiento. Recuerden que yo puedo citarlo directamente. Si lo hago en Google Académico me va a aparecer siempre aquí al finalizar el texto o la referencia, estas comillas que dicen cita. Yo puedo copiar aquí, miren. Copio la cita, la que está según la norma APA, copio, me voy a la ficha, pego la cita, recuerde que ahí ya está según la norma APA, pero recuerden que esto es un documento en Excel, esto es un documento en línea. Abro el documento, le doy clic ahí, abro el documento y ¿qué me falta? Me falta la URL o dónde está alojado este documento. Miren, esto es un libro. ¿Listo? Entonces supongamos que, vámonos un poquito más abajo. Supongamos que aquí, en esta página de este libro, aquí, en la página 16, me llamó la atención o miré que algo me aporta a mi proyecto este párrafo que dice: la evolución de los mercados ha hecho que cada día sea más difícil para las compañías satisfacer las necesidades. Bueno, yo miré esto, hago un párrafo de unos 4 o 5 renglones, recuerde tipo ensayo, recuerde que está en la página 16, copio la URL donde está ubicado el documento, me voy a mi ficha y al finalizar debo agregarle aquí la URL del documento, pero aquí me falta algo. No, bueno, es aquí, bueno, lo puedo colocar de acuerdo a la norma que me dice que yo puedo colocar la página, aquí me decía, o lo coloco prácticamente en la cita. Entonces, mire, yo lo puedo colocar aquí, mire. Después del título, a ver, miremos aquí, artículo impreso, un libro en línea. Libro con autor, libro impreso, publicado, libro en versión volumen, libro electrónico. Mírenlo aquí. Aquí está. Aquí está cómo publicarlo, ¿no? Miremos si cumple los requisitos, entre paréntesis, la URL, pero quisiera mirar aquí, por ejemplo. Bueno, estos son volúmenes. Las páginas, mire. ¿Cómo lo puedo colocar? Capítulo de un libro. Después del título, yo puedo colocar entre paréntesis en qué página está el texto que yo tomé. Entonces recuerden, paréntesis pp, que significa página, punto, y la página que me sigue. Entonces yo lo podría completar aquí. Recuerden que es después del título, ¿no es cierto? Que sigue espacio, paréntesis pp, punto, página 16, punto. Después ya sigue la edición y después de la edición ya viene la
la URL del documento. Esta es la manera correcta de citar un referente bibliográfico. Ah, pero nos falta algo, ¿no es cierto? El título, que es este. El título es todo este, mire. Debe ir en cursiva. Entonces yo aquí lo selecciono y lo coloco en cursiva. Listo. Aquí ya tengo mi primer referente. Vamos al segundo. Listo. El segundo, igual, pongamos aquí Ayala, por ejemplo, coma, Fernando, en el año 2018 o 19, cierro, y va el título del libro, ¿no es cierto? Aquí ya colocaría el título. ¿Qué seguiría? Si lo saca de algunas páginas, pues usted colocaría aquí la página, colocaría qué páginas son, posteriormente la editorial y después la URL donde se encuentra alojado ese documento, si es en línea. ¿Cuántos libros vamos a tener aquí? 5. Recuerden, son 5 libros. Entonces, mire, ahí tengo un ejemplo real y de ahí en adelante, pues debemos aquí tener nuestros 5 libros. Acá en la parte del marco teórico vamos a tener ¿cuántos párrafos? Vamos a tener 5 párrafos. ¿Listo? Recuerden, si lo hacemos así, pues pueden ser unos párrafos de los libros que yo coloco aquí, debo colocar los párrafos acá. Entonces, si yo coloqué 5 libros, aquí deben ir 5 párrafos. Entonces, aquí voy a hacer, se me fue. Voy a hacer aquí un párrafo corto. Listo, miren. Recuerden que va justificado a la izquierda. Esto lo podemos colocar acá. Allí. Y aquí, ¿no? Podemos ya colocar punto según Ayala. Según Ayala y el año 2019. Entre paréntesis. Así se cita. Usted puede colocar la cita al final, ¿no es cierto? Puede colocar la cita al inicio o puede colocar la cita en el medio. Tal como está allá en el instructivo. Entonces puede ponerla donde usted quiera. ¿Listo? Lo importante es que debe citarlo. Y colocar, pues si usted lo extrae, o mejor dicho, si usted tomó esto, recuerde que aquí debe ir lo mismo, pp. Página, espacio, página 16. Listo, mírenlo aquí. Entonces, esto es citar al autor dentro del marco teórico. Listo, para que lo tenga en cuenta. ¿Cuántos párrafos vamos a hacer? De 3 o de 4 o 5 renglones, pues no tan corticos, ¿no? Mire, vamos a hacer 5 párrafos. ¿Listo? Ahí deben haber 5 párrafos con su respectiva cita. Y esas citas deben corresponder a los libros que usted puso aquí en las referencias bibliográficas o en la bibliografía. ¿Listo? Entonces, para que por favor pues lo tengamos en cuenta. Ya lo miramos, recuerden la sesión pasada miramos cómo investigar, cómo consultar. Aquí ya lo estamos reforzando, pues Google Académico o las bibliotecas virtuales que también ustedes pueden acceder. Y dependiendo de lo que, de acuerdo a la norma, dependiendo de lo que ustedes investiguen, por ejemplo, los videos, si ustedes dicen yo voy a referenciar un video en YouTube, listo, entonces váyase a esta parte donde dice videos y haga todo el ejercicio. No se olviden de colocar siempre, si es documentos en línea, deben siempre colocar al final la URL donde se encuentra o donde reposa el documento. Mire, puede ser un podcast, grabaciones musicales, páginas web, los blogs, mire, si son redes sociales, bueno, ya no es Twitter, ¿no? Ahora se llama X, o si es en Instagram, mire, aquí está todo. Si es en un simposio, en una conferencia que usted lo escuchó, si son tesis que usted va a sacar, o informes gubernamentales, si son obras todavía en proceso de elaboración, bueno, esas pues generalmente no se utilizan, ¿sí?
Si son documentos legales, mire, constitución, leyes, códigos, sentencias, decretos, ordenanzas. Mire, aquí en este instructivo pues se encuentra la manera como yo debo citar y cómo debo colocarlo en mi referente o en mi bibliografía. Listo, para que por favor pues lo tengan en cuenta allí. Entonces, con esto pues ya para finalizar esta sesión, y recuerden que la próxima semana no vamos a tener formación, no vamos a tener encuentro virtual, vamos a tenerlo ya para la tercera semana que viene siendo 23, ¿no? El 23 nos volvemos a ver. Con esto vamos a darle un repaso pues a toda la ficha. Ya tenemos lo que es el proyecto, ya tendríamos toda la primera parte. Bueno, nos falta un temita nomás aquí en esta primera, en la primera pestaña, en la primera hoja de trabajo del documento. Tendríamos ya el título, podremos sacar un resumen, las palabras clave, ya miramos cómo se las identifica, la justificación ya miramos, los antecedentes, pues mencionar qué tipo de documentación existe si hablamos de la empresa, ¿no es cierto? O algunos datos importantes históricos que nos puedan aportar al proyecto. La descripción del problema, la formulación del problema, que es la pregunta, esa la colocamos aquí enfrente. Recuerden, población o conjunto de elementos, hablamos de que vamos a trabajar en las empresas, ya sea los trabajadores, los clientes de las empresas. Aquí colocamos nuestro objetivo general, nuestros 3 objetivos específicos. ¿Qué queda pendiente para la próxima sesión? ¿Cómo hacemos esto? Entonces les voy a indicar qué son las actividades, qué son los recursos, cómo se redactan o qué son los resultados y cuáles son los productos. Esto les voy a indicar ya la próxima sesión, que esto es lo que nos faltaría de esta parte. Todo lo aparte de metodología, pues está aquí, mire, el enfoque, el nivel de investigación, el tipo de investigación, lo que miramos hoy ya del marco teórico, el método de investigación, que también ya lo miramos la vez pasada, la metodología. Si hay una muestra, si hay una población, pues seguramente en sus proyectos o en nuestros proyectos de investigación aplicada, pues no seleccionamos una muestra, a menos de que vayamos a trabajar con unas poblaciones grandes en nuestro proyecto. Por ejemplo, el sector empresarial del municipio de Pasto. Hay más de 15.000 empresas en Pasto, pues seguramente no las vamos a encuestar a todas o pretendemos no encuestarlas a todas por el gasto económico que existe, pero sí vamos a encuestar, por ejemplo, a 20. Listo, entonces la muestra son 20 empresas o 100 empresas de una población total de 15.000 empresas. Bueno, esto ya lo miramos, cuáles son las fuentes y las técnicas. Pueden ustedes mencionar aquí que van a utilizar una encuesta, una entrevista, esto ya lo miramos. ¿Qué recursos requerimos? Lo vamos a mirar la próxima semana. Y los referentes bibliográficos. Creo que ya esta primera parte ya la hemos visto en todas las sesiones. Ya tendríamos, pues pensaría que más del 90% del diligenciamiento de esta primera parte, que es la más dispendiosa. ¿Listo? Y la etapa de ejecución, mire aquí, es lo que miramos ahorita. Fecha de consulta. Esto hace referencia a las fuentes bibliográficas. Aquí vamos a diligenciar 5 fuentes bibliográficas. Recuerden, 5 libros, 5 artículos, lo que ustedes quieran colocar acá. ¿En qué base de datos la encontraron? Por ejemplo, fecha de consulta, hoy, 9 de julio. ¿Listo? ¿En qué base de datos? En Google Académico. ¿Cómo lo busqué? Recuérdenlo aquí. Miren que aquí yo busqué con estas palabras: gestión, logística, layout y libro. ¿Listo? Entonces eso va aquí, los términos de búsqueda. Bueno, ahí le quitan el más, ¿no? Ahí le colocan coma si quieren. Mira aquí. Estos son los términos que yo utilicé para la búsqueda. ¿Qué recurso web es? Recuerden que esto es un libro, ¿no es cierto? Esto es un libro. ¿Cuáles son las palabras claves que yo utilizo? Pongamos 2 nomás. Logística y layout, ¿no? Dijimos. ¿Qué contenido tiene? Bueno, esto habla de todo el tema de la gestión logística en las empresas, por ejemplo.
y usted coloca aquí un resumen. Es un resumen supremamente corto. Entonces, ¿de qué habla ese libro? ¿Qué temas contiene? Entonces usted puede redactar algo allí de ese libro. ¿Listo? Y así lo va a hacer por 5 referentes bibliográficos. Solamente 5 vamos a consultar, los vamos a poner allí. Y también ya para la última sesión vamos a diligenciar este último ítem, que es la etapa de ejecución, para que por favor pues ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuántas sesiones nos restan? Ya nos van a... Esta es nuestra sexta sesión, vamos a tener 8. La siguiente vamos a hablar de los productos, los resultados y los recursos. Y por último ya el formatico que les acabé de indicar. Entonces voy a detener la grabación aquí, voy a ir a las preguntas y apenas se genere el enlace, pues yo lo publico